¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Biología 1. Estamos en el temita de reproducción y pues bueno, ahora haremos énfasis en otro tipo de reproducción que es la reproducción sexual. Sí, hay que recordar que existen dos tipos de reproducción, una que es la sexual y una que es la sexual, y pues vamos a ver de qué se trata esta reproducción sexual. ¿Sale? Pues bueno, vamos a iniciar con las características generales de la reproducción sexual. La reproducción sexual es aquella en la que se intervienen células especializadas llamadas gametos, que se forman en órganos especializados denominados gónadas, y cuya finalidad es formar una gran variedad de combinaciones genéticas de los nuevos organismos, cuya mejora pues cuya finalidad no es mejorar las posibilidades de supervivencia. Entonces hay que recordar que esa era una de las ventajas que tiene ese tipo de reproducción sexual, ¿verdad? Entonces estos gametos, chicos, generalmente son dos células. Una se llama óvulo, que es del femenino, y la otra se llama espermatozoide, que es del masculino, ¿verdad? Y en el caso de las gónadas, bueno, va a variar entre diferentes especies, ya que vamos a ver que existen tres diferentes clasificaciones, las cuales son las protaterias, las metaterias y las euterias, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa clasificación es lo que vamos a encontrar, pero generalmente pues va a ser una vagina para el caso femenino, un pene para el caso masculino, o también algún oviducto, ¿sí? Para el caso femenino, pero de los animales, llámese peces, llámese reptiles, anfibios o aves. Y solamente en un mamífero vamos a encontrar este tipo de pues aparato reproductor, ¿sí? Que es en el ornitorrinco, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que nosotros aprendamos. Vamos a ver otra característica. Dice que el proceso clave de la reproducción sexual es la meiosis, ¿sí? Un tipo especial de división que conduce a una célula normal con un número determinado de cromosomas, diploide. No hay que perder de cuenta esto, ¿sale? Y esto hace que se reduzca la mitad de la medio de los mismos, que son los haploides. Diploides quiere decir dos y haploides quiere decir un solo cromosoma, ¿verdad? A la vez que se generan múltiples combinaciones de genes y de organismos. Esto gracias al ADN que ya habíamos visto por ahí en videos pasados, ¿verdad? Hay que recordar que el ADN es aquel material donde se encuentran todos estos genes que nos van a dar la herencia y nos van a dar la variabilidad. A esto también se le conoce como una biodiversidad o diversidad biológica. ¿Sale? Bien. Entonces, chicos, hay que tener en cuenta que en la reproducción asexual estaba imperando lo que es la etapa mitótica, y en este caso va a imperar lo que es la etapa meiótica, ¿sí? Entonces, pues ya saben, se puede dar en los organismos que pues son organismos superiores, sobre todo en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y pues bueno, aquí nosotros podemos encontrar lo que son estos gametos. Las células gaméticas también van a variar entre una especie con otra. Chicos, mucho ojo, este tipo de reproducción también se da en plantas, ¿sale? Entonces, para que ustedes estén enterados que el tipo de reproducción sexual se da en plantas y se da en animales, ¿ok? Bien, vamos a seguir. ¿Qué es la gametogénesis? Se llama gametogénesis porque inicia, si génesis, hay que recordar, génesis es de que va a iniciar el producto pues, ¿cómo llamarlo, no? Pues va a iniciar toda esta secuencia para crear los gametos, y se produce de la siguiente manera, ¿verdad? Es la formación de gametos masculinos y femeninos haploides mediante la meiosis. La meiosis se produce en las células especiales que tras dos divisiones consecutivas da origen a 4 células con la mitad de cromosomas, los gametos. Ok, entonces hay que recordar que nosotros tenemos
parte de la información genética de mamá, parte de la información genética de papá, ¿sale? Entonces, los gametos formados en la meiosis son diferentes entre sí. La meiosis se produce en células especiales que tras 2 divisiones consecutivas da origen a 4 células con la mitad de cromosomas, que son los gametos, ¿sí? Y los gametos formados en la meiosis son diferentes entre sí. Estas dos cositas sí hay que tenerlas bien en cuenta, ¿sale? Bueno, vamos a ver entonces cómo se va a originar esto. Tenemos aquí la célula, la cual pues tiene el núcleo, eso que vemos en el centro de ese núcleo, y ahí se encuentra el material genético, ¿sí? Esta célula empieza a pasar por un proceso que se llama creación de usos acromáticos, y los usos acromáticos se ponen en los polos opuestos para empezar a separar lo que son las cromátidas hermanas. Estas cromátidas hermanas se aparean entre sí, pasando parte y parte del material genético a cada una de ellas, ¿sí? Cada una de esas cositas que ven como crucecitas se llaman cromosomas, y cada uno de los bracitos se llaman cromátidas. Entonces las cromátidas se empiezan a parear, y una vez que ocurre eso se empieza a dividir. Entonces es aquí donde empieza ya una división. Si se dan cuenta, ya se empieza a diferenciar cada uno de los rúburos, ¿verdad? Hasta formar, hagan de cuenta que se empieza a estirar como una liga, se estira hasta que se rompe, y bueno, ahora se crean dos, y cada una de las células contiene diferente información genética, ¿verdad? Hasta aquí hemos obtenido dos células, pero sigue el proceso, ahí no para, es decir, aún sigue el uso acromático en juego, y estos siguen separando a estas cromosomas o estas cromátidas hermanas. Sí, si se dan cuenta, estaban aún unidas y ahorita ya se están separando cada una. Hasta que podemos encontrar aquí que vemos a las células ya casi pues estiradas, y ya las cromátidas están unas por un lado, otras por otro lado, ya se separaron por completo, y esto nos va a generar lo que son 4 células, ¿verdad? Son 4 células diferentes las que obtuvimos de una sola célula, ¿sí? A esto se le conoce como el proceso de meiosis, ¿ok? Entonces, chicos, esto es de suma importancia para que ustedes sepan cómo se crean los gametos, tanto masculinos como femeninos, ¿ok? Bien. Normalmente un organismo forma un solo tipo de gametos, llamándose unisexuales, ¿sí? Es decir, un solo individuo va a formar los dos tipos de aparatos, ¿sí? Entonces, a eso se le va a llamar hermafrodita. Eso ocurre generalmente en las plantas, ¿sale? El hermafrodismo ocurre generalmente en las plantas, en una que otra especie de peces, una que otra especie de anfibios, pero es así como que muy característico en plantas, ¿sale? Entonces, hay también algunos que van a formar dos tipos de sexos, ¿no? También a esos chicos se le conoce como dioico, monoico y hermafrodismo. Eso, como les comento, se da generalmente en las plantas, ¿va? Pues bueno, chicos, el segundo paso que vamos a ver después de la gametogénesis es la fecundación, ¿sí? Entonces ya obtuvimos células femeninas, células masculinas. Ahora vamos a ver cómo se fecunda. ¿Qué es la fecundación? Es la función de dos gametos, el masculino llamado espermatozoide y el femenino llamado óvulo, para formar un cigote diploide, ¿sí? Recuperando así el número de cromosomas propios de la especie. Recuerden que se perdió en la mitad, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es recuperar. ¿Y cómo lo recuperamos? Pues por la fecundación. Está el espermatozoide, está el óvulo. Posteriormente empiezan a acecharlo por ahí. Sí, aquí tenemos esta célula que es más grande, que es el óvulo, y pues hay millones de espermatozoides que tratan de entrar, solamente uno es el elegido, ¿verdad? Y pues ahí está, vemos que son células, cada quien tiene su núcleo, ¿verdad? Así como habíamos visto. Y ahora sí, el espermatozoide
pudo entrar a la célula, pero aún no termina ahí. ¿Qué pasa? Se tiene que combinar con este óvulo, con el cromosoma, para formar un cigoto. Entonces, una vez que se fecundó, pues bueno, vamos a ver el tercer proceso, pero antes una nota, dice que la fecundación de los gametos puede ser externa, es decir, si se realiza fuera de los organismos, o puede ser interna, si ocurre en el interior de la hembra, en el caso de los animales. Chicos, a esto a qué voy. Es que en muchas especies de peces, sobre todo en los peces, en los anfibios ocurre esto, es de que como ellos viven en un medio acuático, sueltan los espermatozoides, hagan de cuenta que empiezan a rozar sus cuerpos, como si juntaran ustedes sus manos y la empiezan a frotar, así empiezan a hacer los peces, empiezan a frotar sus cuerpos, excitándose y posteriormente soltando los espermatozoides y soltando los óvulos, ¿verdad? Un detalle por ahí, en el caso de los mamíferos, en el caso de otros animales, nosotros, los de género masculino, procreamos algo que se llama semen, ¿verdad? El semen, chicos, quiero decirles que es una proteína que le ayuda al espermatozoide para poder tener el movimiento. Pues ya tenemos el espermatozoide que tiene su colita, pero por sí solo no se puede mover, necesita de un medio líquido. Entonces el mismo cuerpo crea lo que es el semen para que éste se pueda mover y dirigirse hacia donde se encuentra el óvulo. En el caso de los peces no ocurre esto. ¿Por qué? Porque como los peces viven en un medio acuático, ellos sueltan sus espermatozoides y pues solitos van buscando donde se encuentra este tipo de óvulos, ¿no? Entonces esa es la manera como esos se van a fecundar, y es por eso que se dice que puede ser de manera externa, ¿sí? O de manera interna, como en el caso pues la forma como un hombre y una mujer se aparean para poder generar a un individuo, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver la tercera parte, que es el desarrollo embrionario. Y hay de dos tipos, hay ovíparos y hay vivíparos, pero ambos tipos se crean de la misma forma, ya sea en un huevo o ya sea en la placenta dentro de la matriz de mamá, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es el proceso que conduce al cigoto a la formación de un nuevo organismo por sucesivas divisiones mitóticas hasta su forma definitiva según la especie, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a encontrar la célula, la cual una vez que fue fecundada se va a empezar a dividir, empieza todo un proceso de división. A esto pues se le empieza a llamar diferentes formas, ya sea gástrula, ya sea mórula, ya sea blástula. Entonces son puras células dividiéndose, ¿verdad? Uno por aquí se mete, que es el espermatozoide, y la célula, el óvulo, empieza a dividirse hasta empezar a crear los miles y millones de células que nosotros somos, ¿verdad? Ya sea el ser humano, ya sea un pollito, ya sea un pececito, etcétera, etcétera. Entonces, así se empieza a crear, hasta crear algo que se llama el cigoto, ¿va? Pues bien, chicos, esto es todo, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues no me pregunten a mí. No es cierto, nos vemos, chao, bye, cuídense.